Hola a todos, bienvenidos a Casa Noah, Comunidad Noah Gida, en Buenos Aires, Argentina. El director es el Morey Yohanan Besma. Estamos siguiendo con este ciclo de estudio de las porciones semanales de la Torá, de las parashá semanales. Y hoy nos toca la parashá Sab. Ya estamos en el libro de Vaikra, conocido como Levítico. Como dijimos, estamos en esta porción semanal Sab. Antes de seguir, te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, que nos des un like, que dejes un comentario, que active la campanita para cada vez que nosotros sumamos un video te esté llegando, y así vas a ser parte de la difusión también de la Torá, del mensaje que hay para las naciones y los 7 preceptos universales. Esta palabra Sab, que se describe como ordenar, se traduce como ordenar, pero viene de la raíz de la palabra Mitzvah. De la palabra Mitzvah sale la palabra Sab, que es ordenar. También los sabios enseñan que esta palabra tiene que ver con unión. O sea que la primera reflexión que podemos sacar acá, antes de leer la Torá, es que los mandamientos son para que el ser humano se pueda unir con el Creador. Ahora vamos a ver esta porción semanal de la Torá, específicamente las instrucciones para quién, para los Kohanim, para los sacerdotes. Está conectada, como sabemos, como ya hemos explicado en otras enseñanzas, que las porciones semanales están conectadas entre sí. Por ejemplo, la parashá Vaikra, la parashá anterior, hablaba específicamente a la nación, al pueblo de Israel, con respecto a qué, a los sacrificios que debían hacer. Pero en esta porción semanal, Sab le habla específicamente a quién, a los sacerdotes, a los Kohanim, a los sacerdotes que tenían que hacer los sacrificios que el pueblo traía, ofrendaba a los animales, y ellos tenían que saber cómo hacer el sacrificio. Estos distintos sacrificios podían ser para expiación de los pecados, también puede ser por agradecimiento. Había varios niveles de sacrificios y para qué servía cada uno. Todo esto está regulando este libro de Vaikra, que dijimos un libro de purificación, de santificación, tanto para el pueblo de Israel, también para sus sacerdotes. Bueno, entonces vamos a leer la Torá en el libro de Vaikra, capítulo 6, versículo 1. Hashem le habló a Moshe diciendo: ordénales a Aarón y a sus hijos, diciéndoles: esta es la ley de la ofrenda Olá. La ofrenda Olá estará sobre el fuego, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar debe ser mantenido ardiendo en él. Hasta ahí vamos a leer la Torá. Ahí vemos que Dios le dice a Moshe que le ordene a Aarón y a sus hijos. Sabemos que Aarón era el sumo sacerdote, sus hijos eran sacerdotes, y para ello era la instrucción que debía dar Moshe. Como dijimos anteriormente, Vaikra está dirigida al pueblo en su totalidad, pero ahora esta parashá Sab está dirigida a los sacerdotes, a los Kohanim. Ahora vamos a hablar un poquito de los korbanot, de los sacrificios, para poder extraer una enseñanza para los no judíos, los que no tenemos la orden de hacer sacrificios, no tenemos estos mandamientos. Hashem le mandó al pueblo de Israel. Siempre hacemos estas aclaraciones porque no queremos robar identidad, somos Noah Gida, estamos estudiando la Torá, las partes que nos corresponden a los Benei Noah, a los hijos de Noah, y tener cuidado de no tomar partes que no nos corresponden. Entonces, vamos a hablar un poco de los korbanot. Los korbanot, los sacrificios que el pueblo de Israel tenía que presentar ante Dios, ¿era para qué? Para una conexión espiritual y una conexión de lo material, un acercamiento del ser humano hacia su Creador, hacia Dios. Acá vamos a ver que la palabra korban, que es sacrificio, está conectada con kalé, que la palabra kalé es acercarse. Entonces, ¿para qué son los sacrificios? Dios precisa que el ser humano haga sacrificios, Dios precisa animales, Dios precisa minerales, Dios precisa vegetales. No, Dios no lo precisa. El ser humano es el que precisa esos actos para poder elevarse espiritualmente y conectarse a Dios, a su Creador. A través de los sacrificios, de los korbanot, acercarse a Hashem, kalé, korban, kalé, acercarse a Hashem a través de los sacrificios. Y un sacrificio
era un esfuerzo que la persona tenía que hacer. Era un gran esfuerzo que debían hacer. Es dar parte de su esfuerzo, es dar parte de su economía. Y cuando una persona da de su esfuerzo, de lo que trabaja todos los días, está dando parte de sí misma. Y a través de ese acto de dar de sí misma, está conectando con el Creador. Se está conectando con el Creador. Está expiando pecados. Está agradeciendo a Hashem. Está agradeciendo a Dios. Entonces, ¿qué podemos aprender? Primero, que son mitzvot, que son mandamientos para el judío, no son para los no áquida. En segundo lugar, hoy en día, los judíos tampoco pueden cumplir con estas mitzvot, con estos mandamientos, con estos preceptos, porque no está el templo, porque no está el sacerdote. Hay muchos mandamientos que no se pueden cumplir, que el pueblo de Israel tampoco los puede cumplir. Ahora, acá podemos sacar una reflexión y enseñanza para poner en práctica nosotros, los que no somos judíos, y también los judíos que hoy no pueden cumplir con esos sacrificios, de cómo lo podemos hacer hoy en día. La Torá tiene un mensaje de vida, un mensaje, Dios habla a través de la Torá para todos, para los judíos y los no judíos, y habla para estos días. Entonces, ¿cómo podemos nosotros conectarnos a Hashem a través de qué? ¿Cómo reemplazamos esos sacrificios? Entonces, como dijimos, Dios no precisa ni de vegetales, ni de animales, ni de minerales, sino que el ser humano es el que precisa hacer ese acto para conexión. Entonces tenemos que saber que hay 4 niveles en la creación que nosotros debemos elevar para poder conectarnos con el Creador. Y estos 4 niveles son el mundo mineral, el mundo vegetal, el mundo animal y el mundo parlante, llamado así por los sabios, que son los seres humanos. El mundo mineral, que es naturaleza muerta, el mundo vegetal, que crece, que florece, el mundo animal, que es el mundo de los seres vivos, pero el ser humano no entra ahí. Muchos en la ciencia te dicen, bueno, hay 3 niveles en la creación, y te nombran el mundo mineral, el mundo vegetal y el mundo de los seres vivos, y ahí lo ponen también al hombre. Pero la Torá no, la Torá pone un 4º nivel que es superior a todos esos 3, que es llamado por los sabios el mundo parlante. El hombre es un ser racional y ayer lo puso a reinar sobre estos 3 que nombramos antes, a reinar sobre los minerales, a reinar sobre los vegetales, a reinar sobre los seres vivos. Entonces el hombre está por encima de toda la creación. Por eso Hashem lo creó el último día. En el 6º día creó Hashem al hombre para ponerlo sobre la creación. A veces vemos que en el mundo animal lo mezclan también a nosotros, a los seres humanos. Y un perro, un gato, que son mascotas domésticas, a veces lo tratan como un ser humano. Hasta algunos lo hacen comer en la mesa con ellos. ¿Y eso qué representa? Eso representa que estás elevándolo a ese animal, lo estás elevando al 4º nivel. No, representa que vos, como ser humano, como ser racional, te estás bajando al nivel de los seres vivos. Entonces, Hashem no quiere que nos bajemos al reino animal, sí que respetemos a los animales, a las mascotas, que las amemos, está todo bien, pero no ponerlo a un nivel de ser humano. Uno a veces se ríe, hay psicólogos para perros, como un extremo. Y así podemos nombrar un montón de cosas. Que a los animales a veces se lo trata de subir de nivel, pero en realidad el que está bajando de nivel es el ser humano. Y siguiendo con estos 4 niveles que enseña la Torá, el reino mineral no tiene espíritu de vida, solo chispas de santidad. El vegetal, que crece y florece pero no tiene movilidad. El animal, que tiene espíritu, tiene chispa de santidad y tiene movilidad. Y el parlante, que tiene sabiduría, es racional y habla. Entonces, ¿qué pasa con estos niveles? ¿Por qué lo traemos? Porque los korbanot, los sacrificios, conectan a estos 4 niveles de la creación. Por eso hay ofrenda de harina, que viene a ser lo vegetal, ofrenda de los animales, ofrenda de minerales, y todo esto que hace conecta al 4º nivel, que es el ser humano, con el Creador. Que el Creador creó todo con la palabra, y nosotros que somos seres parlantes podemos también crear con la palabra. Entonces,
¿Qué es lo que reemplaza a los sacrificios? Es la palabra, la tefilá. Ahí donde nosotros tomamos la enseñanza, no tenemos la orden de hacer sacrificio, pero sí tenemos que hacer tefilá. Tenemos que unir estos 4 niveles con sedaká y con tefilá. Sedaká es justicia social, donaciones, ayudar al prójimo, ayudar al pobre, y también con tefilá, pidiendo a Dios, rezando a Dios. Dios precisa de nuestro dinero, Dios precisa de nuestro rezo, no, lo precisamos nosotros para poder conectarnos con Hashem, para conectar con el sacrificio que uno hace todos los días. Nosotros decimos, cuando uno trabaja 7, 8 horas, 10 horas, algunos trabajan 12 horas, en un trabajo está dejando parte de su vida. El tiempo que uno deja en un trabajo es parte de la vida, y por eso cuando uno cobra el salario, cobra esa jornada, ese dinero se transformó en parte de su vida. El dinero es como un órgano más que uno tiene en el cuerpo. Por eso cuesta tanto a veces largarlo. Pero para santificar ese trabajo, para elevar ese trabajo que hacemos, nosotros tenemos que darse de acá y hacer tefilá. Conectarnos al Creador. Los sacrificios, los korbanot, conectan a Hashem, a la creación suprema, al nivel 4 de la creación, lo conecta a través de los otros 3 niveles a su creador mismo. Entonces nosotros decidimos si hacemos kalé, no korban, sacrificio, si hacemos kalé, si hacemos conexión y si nos acercamos al creador. Nosotros decidimos estar lejos de Hashem o estar cerca de Hashem. ¿Cómo me acerco a Dios? Estudiando los 7 preceptos universales, los Noaquida, la parte que no corresponde. Los judíos tienen los 613 preceptos. Y también hacer caridad y hacer tefilá para volver a conectarnos con Hashem. Porque somos seres racionales, no somos animales que no pensamos, tenemos libre albedrío. El animal no tiene libre albedrío. Dios lo mandó con algo específico, con una misión específica, y eso cumple cada animal. Cada vegetal, cada mineral, todos cumplen lo que Hashem le mandó. El ser humano tiene libre albedrío, por eso decide si se acerca a Hashem a través de su sacrificio, de darse de acá, de abrir la mano al necesitado, y también de estar siempre haciendo tefilá, siempre confiando a Dios, teniendo emuná en el Creador del universo. Esa es la forma para que nosotros podamos vivir una vida plena, una vida próspera, conectando toda la materia, santificándola a través de estos actos de sedaká, de bondad y de tefilá, de oración. Espero que Hashem nos interceda, esté bendiciendo a todos ustedes, a su familia, que siempre tengan para dar y que nunca tengan que pedir. Le pedimos que se suscriban a este canal, que puedan difundir este espacio de Casa Noach. Dejen comentarios aquí abajo, que activen la campana para cada vez que subamos un video les esté llegando. Nos vemos en la próxima enseñanza, en la próxima porción de la Torá.